a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de autoconocimiento. Bueno, el tema que he preparado para hoy, para este módulo, son las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su papel en el autoconocimiento? ¿Por qué autoconocernos necesariamente debe pasar o consiste también en la autocomprensión de nuestras emociones y también en la comprensión de las emociones de otros, ¿no? La empatía, por ejemplo. Bien, vamos a empezar con un poco de historia, de contexto histórico, luego pasaremos a las definiciones y por último unos ejercicios. Bien, la historia. Bueno, hay muchas disciplinas o perspectivas que ya han abordado el tema de las emociones y que han hecho grandes aportes, y que yo diría aportes positivos. Por ejemplo, la teoría evolucionista de Darwin, en donde las emociones son respuestas adaptativas. Esto es muy importante porque gracias a ellas, gracias a esta disposición natural, corporal de un ser humano y también de algunos mamíferos, de algunos animales, recuerden que compartimos emociones con ciertos animales, pues gracias a estas disposiciones naturales podemos sobrevivir, podemos adaptarnos. Entonces, por ejemplo, el miedo tiene una función positiva de prevenirnos de algún peligro. El asco, por ejemplo, tiene la función preventiva de no intoxicarnos. Y así muchas otras emociones. El amor puede impulsarnos, por ejemplo, a la reproducción. Bien, entonces digamos, un aporte positivo desde la teoría evolucionista y bueno, hay otras ciencias que se han ocupado también de explorar o estudiar las emociones a partir de el cuerpo y de algunos órganos como el hipocampo, el cerebro primitivo, etcétera. Y han ofrecido teorías muy interesantes sobre, por ejemplo, la oxitocina como una hormona relacionada con la felicidad, el cortisol como una hormona relacionada con el estrés, la adrenalina, etcétera. Bien, pero voy a enfocarme más bien en el aporte que ha hecho la filosofía, la psicología en el tema de las emociones, que son de alguna u otra manera aportes más antiguos o tal vez los comienzos de la ciencia y en este sentido podrían a nosotros ofrecernos un gran conocimiento y puede servirnos para nuestro curso de autoconocimiento. Bien, entonces empecemos con esta historia antigua. Ustedes saben pues que la ciencia actual occidental pues comenzó en los griegos y en otros módulos hemos hablado de cómo algunos filósofos pues ya se ocuparon del tema del autoconocimiento, es decir, Sócrates y Platón sobre todo. Bueno, entonces los griegos antiguos tenían muchos términos, muchos conceptos para la palabra emoción, para las emociones en general. Ahí pues voy a referirme solo a pensadores representativos o famosos, digamos, y hay que hablar necesariamente de Homero y Hesiodo. Por ejemplo, cuando ustedes lean o si ya han leído Iliada y Odisea, pues se encontrarán que son grandes epopeyas, grandes tragedias también, en donde el tema central pues es el héroe. Y el héroe precisamente se caracteriza por tener emociones muy conflictivas, muy ambivalentes. Y esto es muy interesante porque más adelante en un momento veremos que la emoción es un concepto ambivalente, de doble vía, ¿no? Por ejemplo, el amor, cuando lo veamos en un momento en Platón, pues tiene la posibilidad de atraernos, tiene la invitación a aspirar a algo, a invitarnos a algo, pero también puede enloquecernos, que es la famosa manía, la locura.
volvernos, por ejemplo, obsesivos con el objeto amado. Bien, entonces, cuando se lee Ilíada, por ejemplo, Aquiles, que es uno de los personajes, bueno, tal vez el personaje principal, pues Aquiles es representado como un hombre muy, yo diría, sanguinario, pero también un hombre que llora frente a la muerte de su amigo Patroclo. Entonces, aquí encontramos pues estas primeras manifestaciones de las emociones, y digo esto solo para decir que el pueblo antiguo griego, que es desde donde surge la ciencia occidental, pues era un pueblo muy emocional, ¿sí? Conocía muy bien las emociones, vivían en una época, por ejemplo, en la época homérica, siglo octavo antes de Cristo, más o menos, noveno, octavo, mm, épocas de guerra. Entonces el ideal humano era prácticamente ser guerrero. Esto no solo era en el mito, digamos, sino que también hace parte de la vida real, ¿no? Es decir, la época del siglo V, sexto, quinto antes de Cristo, pues es la época también de la famosa guerra del Peloponeso que dura 30 años entre Esparta y Atenas, donde Sócrates combatió. Sócrates fue hoplita, fue soldado y estuvo en 3 batallas de la guerra del Peloponeso. Y digo esto porque era una sociedad en contacto directo con las emociones, y tal vez me arriesgaría a decir pues que el famoso paso del mito al logos es más bien, o podría interpretarse como el paso de un mundo emocional aflictivo propio de las guerras a un mundo más bien racional, que sería el mundo pues de la democracia, ¿no? Atenas representaba la democracia, Esparta representaba la oligarquía. Bien, luego pues aparece Hesiodo. Hesiodo también nos muestra dos conceptos claves emocionales, que son el eros, el que permite la atracción de los dioses, de las fuerzas naturales, del cielo y la tierra, por ejemplo, y también las erinias, eris, ¿no? La venganza, la confrontación. Sí, dos fuerzas, digamos, tanto de atracción como de repulsión, que luego pues, va a usar muy bien Empédocles también, ¿no? Como fuerzas cósmicas, digamos, de atracción y repulsión. Bien, esto de Homero y Hesíodo es parte del mito, digamos, de la pasión, pero luego aparecen estos filósofos más racionales, y mencionemos solo los más importantes, Platón y Aristóteles. Bueno, hay otros también, por ejemplo, en el poema de la naturaleza de Parménides, en la primera línea es súper interesante porque dice, bueno, llegaré o conduciré o seguiré este camino de la verdad hasta donde mi ánimo me lo permita. Y la palabra que se utiliza allí para ánimo es una palabra muy importante, muy afectiva, que es el timos, ¿no? Que hoy pues, ha evolucionado en el timo, que es esta glándula ubicada en esta parte. Y señalo esta parte para decir que pues, en los antiguos el timos era el pecho, digamos, y en el pecho estaban ubicadas muchas emociones importantes. Recuerden que esta separación entre mente, cuerpo, entre pensamiento, voluntad, carácter, coraje, en los griegos antiguos no estaba muy delimitada, más bien era un mundo de unidad. La separación que había en el mundo antiguo era la separación entre dioses y seres humanos, y los seres humanos pues eran seres de un día, según los textos antiguos, ¿no? Y lo divino pues era lo más importante, pero luego viene la separación de cuerpo y alma en Platón, que luego Aristóteles querrá integrar. Bien, entonces en el poema de la naturaleza de Parménides encontramos esta palabra timos, que de alguna u otra manera va a tener una evolución curiosa, sobre todo en Aristóteles, en la Ética Nicómaco, donde el timos, que en Parménides era solo coraje, ánimo, impulso, pues Aristóteles la va a traducir o la va a usar más bien como rabia. Y la rabia era esta ebullición de la sangre que por eso acaloraba a los seres humanos y se manifestaba como una rojez, un color rojo en el rostro, posibilitado gracias al timos orge, así lo llamaba Aristóteles para referirse a la rabia. Es decir, los filósofos antiguos estudiaron muy bien
las emociones. Lastimosamente, viene un gran periodo de oscurantismo, algunos lo llaman, donde las emociones pasaron a un segundo plano y se hizo una guerra sin cuartel entre la razón y la emoción. Bien, entonces Platón tiene un diálogo clave que es el banquete. Su subtítulo, el banquete o del eros o del amor. Aquí encontramos otra palabra relevante para las emociones que es el eros. El eros, el eros. El eros en el banquete pues está en boca de un personaje particular, de una mujer, Diotima. Diotima es la maestra de Sócrates. Y Sócrates, que en otros videos, en otros módulos, lo vimos como aquel filósofo que había definido la filosofía y la sabiduría como algo, como un no saber, la famosa ironía socrática, ¿sí? Entre más sé, menos sé, o reconocer la propia ignorancia. Pues en este diálogo Sócrates dice, bueno, de lo único que sé es del amor, de lo único que sé es de lo que me ha enseñado, me ha revelado Diotima, una mujer. Entonces es un diálogo sobre el amor, sobre el eros, en donde se propone, junto con otros diálogos como el Fedro, donde se propone que el amor, el eros, es el fundamento de otras estructuras fundamentales del ser. Por ejemplo, de la polis, término muy importante para los griegos. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste eso? Pues el eros es el deseo de vivir en comunidad, por ejemplo. Entonces el eros posibilita la polis. Esto es súper importante porque Platón, en boca de Sócrates, pues va a definir que el eros es esta fuerza que nos impulsa a buscar algo, ¿no? Al objeto amado. Ahora, el objeto amado más bello, pues es la sabiduría. Entonces, por eso la filosofía es este filos, ¿sí? Filos es la etimología para también referirnos al amor, ¿no? Filo es filein, es amante, es pretendiente, también podría ser hijo, es decir, el filósofo es el hijo de la sabiduría o también el pretendiente de la sabiduría, el que anhela, el que aspira, el que busca el viento, el ser empujado, digamos, ese impulso hacia la sabiduría. Bueno, entonces nos menciona unos mitos claves para explicar el eros, la pasión, digamos, el amor, que es que Eros precisamente es el hijo de Penia, de la pobreza y de la riqueza. Solo menciono esto para decir que el Eros goza de cierta escasez, que es la que los invita a buscar la ignorancia, por ejemplo, a buscar la sabiduría, y de cierta complacencia, que es el lograr la sabiduría. Pero al lograrla se nos escapa, ¿no? Entonces, sí, ese es el amor, ¿no? Este juego dialéctico, digamos, y tal vez infinito. Bueno, el amor pues también es, según Diotima, una contemplación de la belleza. El amor embellece todo, ¿sí? Y el amor acá terrenal, digamos, no solo a cosas o a situaciones o a objetos más puros como el conocimiento, digamos, pues no es sino la búsqueda de la belleza, ¿no? Entonces la idea pura de la belleza es la que hace posible que dentro de nosotros haya un tipo de amor o de afecto, o mejor dicho, nuestra búsqueda de la belleza terrenal en el fondo, o de nuestro amor terrenal en el fondo, lo que busca es la contemplación de lo bello. Y ya hemos visto que solo los dioses son bellos, que solo los dioses son sabios, el hombre anhela, aspira. Bien.
Como lo mencioné en Aristóteles, pues Aristóteles hace un gran estudio sobre las emociones en retórica y poética, y es súper interesante porque las emociones serán estudiadas como mecanismos de control de alguna u otra manera o de manejo de las emociones de un público, ¿no? Del convencimiento, por ejemplo, de los retóricos. Y esto es importante porque los políticos, los sofistas también, pues se encargan de seducir, de conocer las emociones, de leer muy bien las emociones de otros. Y los políticos y artistas pues conocen muy bien cómo manejar de alguna u otra manera la emoción del público. Bueno, eh, para salir de la época antigua y mostrar la evolución de estos conceptos, solo mencionaré algunos otros importantes que sirven para nuestro curso, por ejemplo, a Heráclito, y Heráclito también usa una palabra clave emocional, digamos, para explicar su teoría cosmológica y filosófica, que es el polemos, ¿no? El polemos, es decir, la polémica, la confrontación, la dialéctica, el devenir, el movimiento, es el padre de todas las cosas. Y solo menciono esto para decir que la palabra emoción ha evolucionado y que es pertinente tal vez eh, mm, volver a estos términos griegos, porque la emoción hoy, digamos, o se caracteriza por este tipo de movimiento, ¿no? Las emociones son fluctuantes y siguiendo Heráclito son pues como este río, ¿no? Esta agua emocional, digamos, estas ondas emocionales, siempre nos encontramos en un movimiento emocional y las emociones ponen precisamente en movimiento al ser humano. Bien, yo creo que con ese contexto podemos pasar a la evolución que han tenido los conceptos emocionales, los conceptos eh, referidos a la emoción, al afecto. Otra palabra que es clave en los griegos para referirse a la emoción es el pathos, ¿no? La pasión. Y con esto voy a explicar esta evolución. El polemos, que por ejemplo en Heráclito era positivo, pues hoy polémica es un debate y podría ser positivo o negativo. La dialéctica es también precisamente un diálogo, una confrontación, incluso una autoconfrontación, ¿no? Recuerden que en Platón la filosofía es el diálogo del alma consigo misma, pero el diálogo no necesariamente es el consenso, también puede ser el disenso. Es decir, es una autoconfrontación conmigo mismo, del autoconocimiento. Bueno, entonces, volvamos al pathos. Y pathos, que es pasión, evoluciona en el medioevo como pasio. Pero pathos, que era esta energía muy relacionada con timos, por medio de Aristóteles, hace que el pathos pase como lo que se padece. La más famosa, la pasión de Cristo. Entonces las emociones, los afectos, es lo que nos afecta y lo que puede afectar a otros. Y en ese sentido, las emociones son algo por controlar, por dominar, por incluso extirpar. Es decir, empieza a haber una concepción negativa de las emociones que de alguna otra manera pudo estar invitada por Platón en esta separación de cuerpo y alma, donde el cuerpo representaba las emociones, las pasiones desbocadas. Recuerden que en el diálogo Fedro, pues el caballo negro representaba este caballo brioso de los impulsos. Pero este caballo negro iba a la par de un caballo blanco, ¿no? No había que prescindir del caballo negro, había que más bien regularlo. Es decir, hay un eros del cuerpo y hay un eros del alma. Pero estos eros deben ir a la par, ¿no? Y en Aristóteles también se ve que su propuesta no es una ética o una filosofía de la abstinencia, sino de la moderación, del equilibrio. Pero algo pasa en el medioevo o en el cristianismo, y las pasiones son vistas como algo negativo en el ser humano. ¿Mm?
algo que se padece, incluso la afección es algo que afecta. Eh, Obviamente hay un éxtasis, o que es la famosa pasión de Cristo, obviamente hay un éxtasis, pero estos ya son términos místicos, digamos, ¿no? O en el amor también en Platón, como el entusiasmo, como el estar en los dioses, como el ser raptado por los dioses. Bien, sin embargo, ha habido una evolución de tal que ha decantado en la época moderna, digamos, de Descartes y sobre todo de Kant, donde las emociones más bien hacen parte de la irracionalidad y de la subjetividad de un ser humano. ¿Mm? Y aquí hay algo negativo, la irracionalidad de lo subjetivo, es decir, lo objetivo y la certeza solo es posible en una mente clara, diáfana, controlada. Entonces las emociones son peligrosas y, y hay que crear un imperativo categórico para dominarlas. Y las emociones, como estas fuerzas irruptivas, potentes, salvajes, primitivas, pues es algo que debe estar supeditado y controlado bajo el imperativo o bajo el deber, ¿no? Bueno, el término sublime, pues nuevamente es el término místico para este tipo de afecto, digamos, ¿no? Bueno, entonces pasemos ahora a las definiciones, ¿no? Y cómo todo este bagaje, todo este contexto cultural nos puede ayudar para eh, sacar, digamos, ciertas conclusiones y definir qué son las emociones. Bueno, entonces las emociones. Según este contexto, podemos decir, digamos, arrojar cierta conclusión de que las emociones son estas fuerzas vitales de un ser humano. Es decir, un ser humano no puede vivir sin emociones. Tal vez puede disminuir, opacar, reprimir, enmudecer ciertas emociones, pero no puede no tener emociones. En ese sentido, nuestra propuesta para este grupo de autoconocimiento y para nuestro curso es que las emociones son el fondo de los pensamientos, son el fundamento, el sostén, si me permiten una metáfora, son las madres de los conceptos, de las ideas, y los conceptos son los padres de las acciones, de la personalidad, del carácter. ¿Sí? Entonces venimos siendo nietos de alguna otra manera, o nuestra conducta es más bien nieta de las abuelas que son nuestras emociones, si me permiten ese ejemplo, esa metáfora. Entonces, esa es como nuestra primera propuesta, que las emociones están de fondo y que hacen posible los pensamientos. Es decir, un pensamiento tiene una emoción. Incluso cuando uno actúa con cabeza fría, digamos, o está tranquilo, allí hay una emoción, que es precisamente la tranquilidad. El científico en su laboratorio que parece estar haciendo un trabajo abstracto, el neurocirujano que opera con mucha concentración, pues tiene de fondo una emoción que es precisamente el equilibrio, la tranquilidad, la mesura, etc. Es decir, que emociones y pensamientos tienen una familiaridad o trabajan en conjunto y que deben ser así. Es decir, esta guerra sin cuartel entre emociones y pensamientos ha debilitado, a mi modo de ver, la voluntad. ¿En qué consiste esto? Es decir, cuando el cuerpo y la mente apuntan para diferentes lados, es decir, cuando una cosa quiere la mente, otra cosa quiere el cuerpo, digamos, o cuando los dos se anteponen a sí mismos, y el cuerpo, como dice Dostoyevsky, solo es un campo de batalla entre, él dice, el bien y el mal, pero podríamos decir entre la mente y la emoción, pues quien sale lastimado es precisamente la búsqueda de los propósitos, el sentido de la vida, las metas de la vida. ¿No? Entonces, ¿por qué no persistimos en la búsqueda de un propósito? ¿Por qué no logramos ciertos proyectos? Pues porque hay un debilitamiento de la voluntad, de nuestro carácter, y ese debilitamiento es la consecuencia de una lucha frontal, sin cuartel,
caótica entre la mente y las emociones. Bien, otra definición o característica también de las emociones es de que siempre nos encontramos en una disposición afectiva. No tenemos una palabra para eso en español, pero sí hay una palabra en alemán que es Befindlichkeit, que es encontrarse en un estado de ánimo, ¿no? Siempre me encuentro en un estado de ánimo, pero en el Befind, pues está en el estar en un estado de ánimo me encuentro también, ¿no? El estado de ánimo, las emociones, me dicen algo de mí y me dicen algo del mundo. Y aquí viene una propuesta también en la que quisiera hacer énfasis, y es que las emociones no solo hacen posible un saber de mí, sino un saber de otros y del mundo. Y en ese sentido, las emociones son experiencias comunicativas conmigo mismo y con los otros y con el mundo. Ejemplos. Me levanto con cierto estado de ánimo. Primera cosa, estoy en un estado emocional. Siempre estoy, ¿no? Siempre circulo, siempre fluyo, siempre estoy bañándome, como dice Heráclito, en este río fluctuante y contradictorio o ambivalente, dinámico de las emociones. Incluso cuando duermo con las famosas pesadillas, entonces me levanto y tengo un determinado estado emocional, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bajo a la cocina, me encuentro con una persona y cambia mi estado emocional. Ok, listo. Luego salgo a la calle, hay un sol radiante y cambia mi estado emocional. Ok, luego salgo al transporte público, está atestado y cambia mi estado emocional. Si se dan cuenta, entonces las emociones gozan de este dinamismo, ¿no? De alguna otra manera es como si los seres humanos hubiéramos inventado las emociones, hubiéramos desarrollado o desplegado las emociones precisamente para coordinarnos con un mundo en cambio, con un mundo en devenir, como dice Darwin, para adaptarnos, para sobrevivir, porque si el mundo está en cambio, pues necesito de alguna otra manera un mecanismo, una serie de estrategias para también adaptarme. Entonces el mundo cambia y yo cambio y las emociones son las intermediarias para poder adaptarme y fluir con el mundo. Bien, entonces, ¿qué más hacen las emociones? Pues crear unos mecanismos de interpretación y en ese sentido, eh, nuestra propuesta es también decir que las emociones son mecanismos de interpretación, de significación, de significatividad. No solo, es decir, son prácticas de información, prácticas de comunicación, herramientas de comunicación. Me informan cómo estoy yo. Entonces, en el ejemplo que ponía de me levanto tranquilo, digamos, pues esa emoción me informa que soy un ser tranquilo, por lo menos en ese momento. Luego bajo a la cocina y me encuentro con alguien y mi estado de ánimo cambia para bien o para mal y las emociones me informan que soy esta persona. Y luego si me pongo iracundo o nostálgico, pues las emociones me informan que soy iracundo y nostálgico. Es decir, las emociones nos pueden definir y nos podemos definir y comprender como iracundos, pacientes, nostálgicos, etc. Entonces las emociones sirven o tienen esta función vital y en este sentido me arriesgaría a decir que son estructuras ontológicas fundamentales, son estructuras reales, profundas, que me permiten una comunicación conmigo mismo, y aquí viene el autoconocimiento, una autointerpretación desde la emoción y del mundo, ¿no? Es decir, no solo salir al parque y ver un perro, qué sé yo, un perro grande, digamos, peligroso, pues me informa, digamos, gracias a la emoción del miedo, me informa y que hay un objeto de peligro, digamos, ¿no? Y tomo medidas, ¿sí? Gracias a las emociones. Si se dan cuenta, las emociones tienen una función vital positiva en un ser humano. Entonces, ¿por qué esta lucha sin cuartel contra las emociones? Precisamente porque las emociones, al gozar de este dinamismo, de esta complejidad, de este estado cambiante, pues son difíciles de descifrar, son difíciles de manejar.
Entonces, pues, ¿qué es mejor? Pues ser siempre frío, ser siempre racional, ¿no? Desarrollar mucho la mente, el intelecto, reprimir ciertas emociones y en esto, pues el machismo pues ha hecho mucho daño, sobre todo, o más bien también a los hombres, ¿no? Es decir, los hombres no lloran. Entonces, ¿qué hacemos con la nostalgia, con la tristeza? Pues la reprimimos, pero creer que esa represión es la eliminación del dolor, de la preocupación, de la ansiedad, pues, perdón, del sufrimiento, pues no es tan sencillo y esa represión desemboca o busca salida de otra forma, causando pues enfermedades y otro tipo de alteraciones. Entonces, esta guerra sin cuartel pues ha desembocado en algo que algunos neurocientíficos llaman la alexitimia, que es esta incapacidad no solo para reconocer nuestras emociones, sino para reconocer también, o para expresar, no solo para expresar nuestras emociones, sino también para poder comprender las emociones de otros, ¿no? Para poder leer en el rostro las emociones de otros. Si ustedes se dan cuenta, eh, eh, el rostro siempre expresa un estado emocional, solo que hay que ser muy perceptivo, pero uno puede darse cuenta mirando rostros y ese ejercicio lo pueden hacer, lo he hecho en el transporte público y uno puede decir cómo un rostro va cambiando, ¿no? Y cómo va expresando cierta emoción. Hay rostros de amabilidad, hay rostros que nos invitan más bien al alejamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, concluyamos, ya estoy excediéndome en el video. En conclusión, bien, para concluir daré unos ejercicios para ponernos en contacto con nuestras emociones. Y estos ejercicios usan una técnica que a mí me encanta, que es la autosensación. La mejor forma de conocer una emoción es notar la sensación que ésta conlleva, que ésta aporta. Entonces hay un ejercicio que se llama mapa de emociones. Entonces la idea es notar cuando suceda una emoción, qué sensación hay en el cuerpo. Por ejemplo, la rabia, el estrés. En mi caso, por ejemplo, me sofoca y me pone colorado. No así la rabia. El, perdón, perdón, sí, me equivoqué. La rabia sí me pone acolorado, como lo explicaba Aristóteles, digamos, pero hay otras sensaciones que más bien las siento en el pecho y curiosamente hay sensaciones que de la cintura para abajo no las siento, ¿no? Eh, no tienen un correlato sensitivo, digamos. Mis emociones se concentran, en mi caso, cuando he realizado el mapa o el dibujo de mi cuerpo y escribo o dibujo, digamos, o le doy un color a la emoción que esté pasando, pues noto que muchas de mis emociones están más bien del pecho para arriba, ¿no? Bien, bueno, en algunos estudiantes he visto que la rabia, por ejemplo, más que este enrojecimiento del rostro, se despliega a los brazos y en otros estudiantes a las piernas. Entonces, este ejercicio se llama mapa de emociones. Otro ejercicio que propongo es el reloj o el despertador emocional, ¿no? Entonces tú sincronizas tu reloj para que tenga una alarma, qué sé yo, 3 veces al día y suena, entonces tú dices, bueno, ¿qué emoción hay aquí, no? ¿Qué está pasando en este momento? La dibujas, la coloreas, la describes, la estudias. Otra característica de las emociones, devolviéndome un poco, pero no quisiera olvidar esto, es que las emociones trabajan en equipo. No hay una emoción en sí, no hay una emoción solita, aislada. Las emociones son concomitantes. Deberíamos hablar de coemoción. Las emociones se acompañan de otras emociones. Entonces, la tristeza puede venir con miedo, el miedo puede venir con rabia, la rabia puede venir con impotencia. Bueno, es decir, hay familias emocionales. Por eso es tan complejo conocerlas, porque el miedo, por ejemplo, o la rabia, cuando uno estudia la rabia en el autoconocimiento, la rabia puede ser una manifestación de una emoción más profunda que puede ser el miedo. Puede ser, en otros será otra cosa. Puede ser el miedo.
cuando uno estudia el miedo, puede estar de fondo, digamos, o el miedo estar sostenido por una emoción más compleja, que puede ser la humillación, por ejemplo, ¿no? El estado de ser humillado, de ser menospreciado. Mm. Entonces las emociones, no hay una emoción en sí, las emociones trabajan o siempre van unidas con otras emociones. Ok, bueno, yo creería que este es el final. Eh, Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, que tengan paciencia, espero sus preguntas. Las emociones son eh, mágicas, son positivas y son necesarias para la vida, son fuerzas vitales, y en nuestro curso de autoconocimiento, pues si no conocemos nuestras emociones, sencillamente no sabemos, no podemos saber quiénes somos.